que tenía, aquí apareció algún mensaje, había una pequeña minoría dentro del partido, pero muy bien organizada, que tenía una militancia activa y en cierto modo casi fanática sobre la causa palestina. Había otra pequeña minoría que opinaba lo contrario, pero no se animaba a hablar, y había una inmensa mayoría que no tenía la más remota idea de la discusión, que no sabía localizar Gaza o Cisjordania en un mapa, y que simplemente seguía la corriente, porque la posición histórica del partido, como de otros partidos de izquierda en Brasil, siempre había sido definida por este pequeño grupo que tenía una militancia activa y vínculos con distintas organizaciones, con el BDS, con la Federación Palestina de Brasil, etcétera, y que tenía una posición, digamos, muy radicalizada, ¿no? Y el partido siempre había tenido, digamos, una línea política en relación al conflicto israelí-palestino que era básicamente la línea política del BDS, ¿no? O sea, la más extrema de todas, ¿no? Eh, y eso nunca se había puesto en discusión. Y a partir de ese momento se puso en discusión, ¿no? Y esa discusión llevó a votaciones en congresos, a discusiones en plenarios de militancia, y ahí yo lo que realmente percibí es que el problema era mucho más grave de lo que parecía, ¿no? Digamos, a mí, que soy un activista de derechos humanos, del movimiento LGBT, que no soy judío, me ha pasado en asambleas del partido que me gritaran que yo era agente del Mossad, y que se publicaran en grupos internos del partido todo tipo de teorías conspirativas en relación a Jan y en relación a mí, en las que parecía prácticamente que nosotros éramos empleados de la Embajada de Israel, simplemente por estar discutiendo la posición política mayoritaria del partido en relación al conflicto israelí-palestino. Otra cosa que yo me di cuenta es que hay niveles enormes de desinformación y que circulan dentro de la izquierda, tanto en Brasil como lo veo aquí en España, una colección de teorías conspirativas y de falsedades históricas y de fake news que se retroalimentan y que en este momento con la guerra surgen con mucho más frecuencia, que es muy similar a la que nosotros enfrentábamos en la extrema derecha. Nos pasó en la campaña electoral de 2018, cuando Bolsonaro gana las elecciones para la presidencia. Jan Willis, el diputado con el que yo trabajaba, que además es mi amigo personal desde hace 10 años, nos exiliamos juntos cuando Bolsonaro ganó las elecciones, ambos nos fuimos de Brasil. Jan había sido el tipo que había enfrentado durante 8 años en el Congreso a Bolsonaro, cuando ambos eran diputados, era inclusive visto por el público y por los medios de comunicación en Brasil como el enemigo público número uno de Bolsonaro. Durante mucho tiempo estuvo recibiendo amenazas de muerte. Pasamos los últimos 6 meses en Brasil andando en auto blindado, con custodia armada. A una compañera nuestra le metieron 4 tiros en la cabeza, y había todo un acoso muy fuerte sobre Jan, con campañas difamatorias que circulaban en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en canales de Telegram, en canales de YouTube, acusando a Jan de las más variadas atrocidades que ustedes se puedan imaginar, todas obviamente falsas, ¿no? Desde decir que había presentado un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre adultos y niños, o legalizar la pedofilia, o legalizar la zoofilia, o instaurar la enseñanza obligatoria del Islam en las escuelas, o meter presas a las profesoras cristianas, o cosas por el estilo, que eran las fake news que divulgaba el bolsonarismo y la extrema derecha, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras todo eso estaba pasando, mientras Jan era, después de Lula y Dilma, la tercera figura política más atacada, más difamada y más amenazada de la izquierda brasileña por la extrema derecha liderada por Bolsonaro, al mismo tiempo que eso pasaba, al mismo tiempo que estábamos andando en auto blindado por amenazas de muerte de la extrema derecha, desde la izquierda recibíamos toneladas de insultos y de fake news del mismo tipo, ¿no? Relacionados con la posición que Jan había defendido públicamente en relación a Israel. Nos llegaban al mismo tiempo mensajes de grupos de extrema derecha amenazándolo de muerte a Jan por maricón y comunista, y del otro lado insultos por sionista empleado de Israel, ¿no? Eso a mí realmente me impresionó mucho, ¿no? Y lo que percibí es que hay una gigantesca
falta de información. Me ha pasado de discutir con cuadros políticos importantes de la izquierda brasileña en discusiones privadas, o sea, fuera de cámara, fuera de micrófono, ¿no? O sea, no delante de gente, sino en discusiones privadas, discutir sobre la historia del conflicto, ¿no? Y darme cuenta que realmente no, si vos ponías un mapa arriba de la mesa, no sabían dónde quedaba Gaza, no sabían dónde quedaba Cisjordania, no sabían qué había pasado en 48, qué había pasado en 67, qué había pasado en 73, no conocían las negociaciones ni de Oslo ni de Camp David, no sabían la diferencia entre Hamas, Fatah, la FPLP, digamos, no sabían diferenciar internamente la política israelí. Y simplemente lo que hacían era repetir una serie de cosas que habían escuchado, como esta serie de mapas que muestran, esta serie de mapas que muestran primero un Estado palestino que nunca existió, después un plan de partición de la ONU que no fue aceptado por los árabes, y después la distribución de tierras posterior a Oslo, y lo presentan como si, digamos, esa fuera la sucesión histórica de mapas de Israel y de los territorios palestinos. O como toda una serie de falsedades históricas o de la utilización de términos que chocan a cualquiera, como hablar de apartheid o hablar de genocidio o hablar de limpieza étnica, que claro, ¿quién no estaría en contra de todo eso? Y mucha gente que sinceramente cree que eso es así, ¿no? Me ha tocado discutir con cuadros políticos importantes, no con un militante que acaba de entrar al partido y que no conoce la historia, no, con personas que son dirigentes, que fueron candidatos o que fueron hasta diputados nacionales, ¿no? Y que la versión que tienen de la historia es que había un país llamado Palestina, gobernado por los palestinos, que ese país fue invadido por Estados Unidos, y que Estados Unidos, después de invadir el país, lo transformó en el Estado de Israel, que sería una especie de Estado satélite de Estados Unidos, luego de una invasión en la que mataron a la mitad de los palestinos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaste semejante estupidez? Esa es la versión que muchos tienen de la historia. O sea, lo que digo es, como hay una expresión en Brasil que es o buraco está mucho más en bajo, ¿no? O sea, el agujero es mucho más profundo de lo que parece a simple vista, ¿no? Hoy me pasó en Twitter, por ejemplo, que vi una publicación de un activista LGBT que compartía el último discurso de Bibi Netanyahu de ayer, con una cita horrorosa, que más allá de que Netanyahu tenga por costumbre decir bastantes cosas horrorosas, la cita era absolutamente falsa, ¿no? Entonces simplemente respondí diciendo, mira, tengo acá la transcripción completa del discurso y no dijo eso, ¿no? Automáticamente esta persona me bloqueó, y la persona que había compartido, por la cual ese tweet llegó a mí, me dejó de seguir en Twitter, y estoy hablando de una persona a la que conozco hace más de 15, casi 20 años. Es una dirigente política y activista a la que le tengo un enorme respeto y aprecio personal. Y cuando pasan estas cosas me pregunto, digamos, ¿cómo es posible, ¿no?, que personas con las que comparto tantas cosas, tantas otras cosas, ¿no?, y a las que respeto por tantas otras cosas, ¿no?, cuando se trata del conflicto israelí-palestino, sean capaces de reproducir cualquier tipo de barbaridad eh, sin el menor espíritu crítico, ¿no? Y una de las cosas que yo veo, y lo veo acá en España, es que eso tiene que ver también con el acceso, por un lado, con el acceso a fuentes de información, y por el otro lado, con las burbujas, ¿no? O sea, vivimos en una época de burbujas digitales en las que frecuentemente solo leemos, solo escuchamos, solo nos comunicamos con las personas que supuestamente piensan lo mismo que nosotros, ¿no? Los propios algoritmos de las redes nos llevan a encerrarnos en estas burbujas. Entonces, estamos acostumbrados a que todo aquello que pensamos sea constantemente ratificado por todas las personas a las que escuchamos, ¿no? Que no haya contradicción, que nunca haya contradicción, ¿no? Y bueno, y en este caso claramente lo que sucede es que en esos círculos de gente con la que compartimos un montón de otras cosas, cuando el tema es el conflicto israelí-palestino, los discursos son siempre los mismos, ¿no? Pero por el otro lado hay una cuestión de acceso a la información. A mí, digamos, por el interés que me ha despertado este tema en estos años, por todas estas discusiones,
he leído muchísimo sobre el conflicto, no sé, más de 20 libros, viajé, estuve en Israel, estuve en los territorios palestinos, entrevisté a muchísima gente, leí a muchísima gente con posiciones totalmente distintas sobre el tema, estudié bastante historia, de geografía de la región, que yo no conocía. Y una de las cosas que me doy cuenta es si uno entra, por ejemplo, aquí en España a cualquier librería importante, ¿no? Eh, y busca libros sobre el conflicto israelí-palestino, va a encontrar siempre una sección de la librería en la que hay libros, ¿no? Y los únicos libros que va a encontrar son los de Ilan Pappé, Noam Chomsky, Finkelstein, Shlomo Sand, es decir, va a ser siempre lo mismo, ¿no? No hay otra bibliografía a la que se pueda acceder. Si uno busca información, si una persona que no tiene conocimiento sobre el conflicto quiere aprender y busca información, va a encontrar siempre lo mismo, ¿no? Y va a encontrar siempre fuentes que, en la mayoría de los casos, son fuentes que ni siquiera son historiadores o que, digamos, que tienen una posición más propagandística, ¿no? Realmente de investigación. Y si uno quiere acceder a otro tipo de bibliografía, ¿no? Si uno busca aquí en España, por ejemplo, Filmin, que es un streaming como Netflix o como HBO, pero más cult, digamos, ¿no? De películas que pasan por festivales, etcétera, y debe haber como 50 películas sobre el conflicto israelí-palestino en Filmin. Y de esas 50 debe haber 40 que reproducen la narrativa del BDS, ¿no? Es decir, y acá en España esto se nota más fuerte que en Brasil. Yo creo que en eso, y esto lo aclaro porque sé que muchos de los que nos están escuchando son de Argentina, ¿no? Y Argentina, quienes vivimos afuera sabemos que en esto es una isla, ¿no? O sea, cuando fue la masacre del 7 de octubre, el mismo día que se conocieron las noticias, inmediatamente hubo un pronunciamiento del presidente Alberto Fernández, otro de Sergio Massa, otro de Patricia Bullrich, otro de Macri, de Rodríguez Larreta, de Juan Schiaretti, todos diciendo más o menos lo mismo, lo razonable, ¿no? Repudiando la masacre, señalando a Hamas como organización terrorista, solidarizándose con las víctimas. Es decir, en Argentina digamos, las posiciones más extremistas son muy minoritarias, ¿no? Pero esto no sucede en otros países, ¿no? Aquí en España, bueno, la mitad del gobierno repudia los atentados y la otra mitad prácticamente aplaude a Hamas, ¿no? En España vos lees un editorial del ABC, que es un diario de extrema derecha, monárquico, que en los años 30 aplaudía a Hitler y que apoyó la dictadura de Franco y que hoy está alineado con Vox o con el PP, y con el PP, ¿no? Y lees el diario Público, que es como si fuera en Argentina, no sé, página 12, y dicen lo mismo. Sobre esto dicen lo mismo. Sobre todas las demás cosas, sobre absolutamente todos los demás temas están en los extremos opuestos. Izquierda, derecha, ¿no? Sobre el conflicto israelí-palestino dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Y es difícil, uno lee un editorial del ABC y un editorial del diario Público, y si vos le sacás, si yo le saco la firma y te doy los dos para que lo leas y te pregunto cuál de estos dos textos es del ABC y cuál es del Público, es muy difícil que logres identificarlo. Aquí en España el problema es mucho más profundo y yo creo que tiene que ver con que España es un país en el que todavía hay un muy fuerte antisemitismo, ¿no? España tiene toda una historia de antisemitismo, ¿no? Desde la expulsión de los judíos en 1492, pasando por el franquismo, ¿no? Por 40 años de dictadura de Franco, que en su momento estuvo alineado y se reunió con Hitler y tuvo el apoyo del Tercer Reich durante parte de su propia guerra civil, ¿no? O sea, hay toda una historia en España en relación con el antisemitismo que hace que acá la discusión sea mucho más difícil que en Argentina, muchísimo más difícil en Argentina porque hay discursos claramente antisemitas, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha, ¿no? Bueno, cierro por acá y así seguimos, Claro. ¿no? Y después... Kevin, gracias, Bruno. Buenas. Bueno, en primer lugar, gracias a Ceci y la gente de Stand With Us. Y gracias a todos los que se conectaron. Veo varias caras queridas y nombres en el público. Así que bueno, una alegría verlos a pesar de las circunstancias espantosas en las que nos toca reunirnos. Bueno, en primer lugar, tal vez a modo de presentación para quienes no me conocen, además de haberme dedicado
en los últimos varios años a cuestiones que tienen que ver con el estudio de la región de Medio Oriente, y toda mi vida me identifiqué como de izquierda. Desde que empecé a tener conciencia política, mi participación en la comunidad judía argentina también siempre fue en marcos de izquierda, desde que entré de adolescente a la Tnuá Shomer HaTzair. Hoy soy integrante y desde noviembre del año pasado me toca ser el presidente de Meretz Argentina, que es una agrupación sionista de izquierda. Y una de las cuestiones que, en primer lugar, veo que la realidad en Argentina no es tan tal vez grave como lo cuenta Bruno, pero de todas formas sí hay varios temas de preocupación. Una de las primeras intervenciones que decidimos tomar fue, en primer lugar hicimos un Zoom porque nos parecía importante también que la gente sepa, desde un lugar de testimonio personal, lo que estaba pasando. El mismo sábado hablamos con Darío Teitelbaum, que es compañero nuestro de la organización y que vive en un kibutz muy cerca de la frontera con Gaza. Creo que fuimos los primeros porque lo hicimos muy rápido y se nos llenó el Zoom con más de 300 personas. En realidad se anotaron 700 personas ese mismo día. Y al día siguiente hicimos, más allá de un comunicado donde no dijimos algo muy diferente al grueso de la comunidad judía, al día siguiente nos tocó presenciar el debate presidencial con esta famosa intervención de Miriam Bregman, que realmente llegó no solamente el mensaje, sino también el momento en el que lo hizo fue de una insensibilidad muy grande, y ahí decidimos sacar un primer planteo con respecto a tal vez la selectividad de la empatía, ¿no? Y entender que es incompatible con las ideas de izquierda ser racista, que negarle la empatía, la solidaridad a las víctimas israelíes por ser israelíes es una forma de discriminación y racismo, y por lo tanto es incompatible con la izquierda. Y esto me parece que es algo que es necesario tener en cuenta porque en este clima de justificada crispación, tal vez preocupación, hay a veces una tendencia a generalizar con respecto a la izquierda y el antisemitismo y el antisionismo, pero yo personalmente me rehúso a que me saquen esa etiqueta de izquierda, que personalmente me siento hoy mucho más de izquierda que Miriam Bregman, porque mi izquierda no discrimina víctimas frente al terrorismo. Obviamente la guerra siguió, seguimos viendo cómo estaba avanzando la situación, y hoy vemos de una forma muy similar a lo que decía Bruno, la izquierda se maneja con respecto al conflicto palestino-israelí con conceptos muy anticuados, anacrónicos, simplistas, de eslogans, en términos generales. No hablo de toda la izquierda, y debo reconocer que he recibido expresiones de solidaridad y de acompañamiento de personas de partidos de izquierda, obviamente no del trotskismo argentino, que intentan separarse de las agrupaciones que hoy por hoy están siendo la cara de la izquierda argentina, y en este tema, muy lamentablemente. Está claro que la izquierda en Argentina, como en muchos otros lados, está haciendo lo posible para que la realidad se ajuste al marco teórico que usan. Esto lo he dicho en algunos medios, pero cuando tenemos una sola herramienta en la vida, tenemos un destornillador, todos los problemas parecen tornillos. Y si vamos a aplicar el enfoque de colonialismo y antiimperialismo a todos los conflictos, incluso donde no encajan de forma correcta, como el conflicto palestino-israelí, vamos a llegar a conclusiones que en este caso no solamente están mal, sino que también niegan principios básicos de humanidad, como es solidarizarse con las personas que fueron víctimas de terrorismo y sus familiares. Me tocó estar la semana pasada en la UNSAM, donde hicimos un panel muy lindo con Mariela Cuadro, profesora de la UNSAM. Ese mismo día había leído una carta de Rashid Khalidi, que fue mi codirector de tesis en Colombia. Ahora les cuento algo de Colombia también. Y él, Rashid Khalidi, que es palestino, fue vocero de la OLP en los 90, es tal vez el principal historiador del Medio Oriente vivo hoy. Él dice algo en esta nota, toda la nota es muy interesante, pero una de las cosas que dice es: a vos te puede gustar, él dice que parte del movimiento pro-palestino, del cual por cierto es parte, está siendo víctima de su propio infantilismo. Es que está teniendo una postura muy infantil con respecto a esta guerra, y algo que dice Khalid es algo que me parece que todo militante de izquierda debería tener en cuenta, que es: te puede gustar o no las circunstancias en las cuales se creó el Estado de Israel, pero no podés negar
que más allá de que pienses que el sionismo haya sido una creación colonial, o lo que sea que es parte de la izquierda, hoy existe una identidad nacional israelí. Esa identidad nacional israelí está íntimamente ligada a la identidad judía en todo el mundo. Israel no se va a ir a ningún lado, y mientras más pronto aceptemos eso, más fácil va a ser para nosotros defender nuestra postura, dice Halevi. Lamentablemente la izquierda de Latinoamérica no llega a ese nivel de madurez en muchos casos con respecto al conflicto palestino-israelí. Nadie cuestiona por qué la creación de Israel no es más ni menos violenta que la mayoría de otros estados, y sin embargo solo se cuestiona la legitimidad del derecho, digamos, la legitimidad del Estado de Israel a existir 75 años después. Les voy a dar una anécdota y ya para ir cerrando, porque me interesa sobre todo escuchar a los otros panelistas y las preguntas. Yo todavía recibo los mails del programa de estudios de Medio Oriente de la Universidad de Columbia, porque mucha de la gente que empezó conmigo eran estudiantes doctorales y siguen ahí en la universidad. Una profesora de la universidad, que es israelí, sacó un comunicado ese mismo día condenando lo que ella entendía como dos formas de terrorismo: el terrorismo de Hamás y el terrorismo del Estado de Israel. Una profesora israelí antisionista. En la universidad, los estudiantes están muy enojados con que se hable de dos formas de terrorismo, porque ¿cómo se atreve la profesora a llamar a lo que hizo Hamás terrorismo? No hay ningún problema en llamar al Estado de Israel terrorista, pero decir que Hamás es terrorista es repetir la propaganda sionista que demoniza a Hamás como movimiento de liberación nacional. De más está decir, y creo que acá todos lo sabemos, que esa postura es en esencia derrotista para los palestinos, es condenarlos a ponerse atrás de Hamás, siendo que los palestinos son las principales víctimas de Hamás hoy en día. Pero es interesante que Halevi y otros que están muy involucrados han tomado posturas mucho menos maximalistas que la izquierda latinoamericana, que no tiene nada que ver con el tema. Y yo creo que hay una explicación muy sencilla para esto, que es muy fácil presionar y declarar guerra con los hijos de otra gente. Cuando sos vos el que está ahí, y esto creo que Gadi y Joel lo van a poder entender mucho más que yo, uno necesariamente toma posturas distintas porque se ve directamente afectado y ve directamente afectadas a las personas que nos rodean. Pero la izquierda latinoamericana sabe, en última instancia, que todo lo que digan y empapelen en las universidades, en última instancia, no tiene ningún peso. Y por lo tanto tienen derecho a decir cualquier cosa impunemente, como cualquier partido que está en la oposición que no tiene ningún tipo de pretensión de poder. Y ya para ir cerrando, me parece también interesante, un amigo me escribía el otro día, me decía, siento que hay un quiebre que no noté en otros momentos de tensión entre los sionistas de izquierda, la izquierda sionista, y la izquierda en general en Latinoamérica. Esto puede ser, yo creo que todavía es algo que estoy pensando todos los días, creo que hay algo particular en este contexto donde todo el sionismo de izquierda básicamente entendió que es necesario de alguna forma responder a Hamás y que esta guerra tiene mayor legitimidad que otros operativos militares israelíes de los últimos años en la Franja de Gaza, y se encuentran muchas personas con que la izquierda con la cual están de acuerdo 95% de las veces, la izquierda general que los rodea, en este caso tiene a los judíos de izquierda absolutamente abandonados. Hablo de judíos de izquierda que se sientan identificados con Israel, no pretendo hablar en nombre de todos los judíos. Y esto tal vez sea un punto de quiebre, me parece que es un poco temprano. Me parece que también es interesante marcar que si bien hay un momento de solidaridad, no todos buscamos lo mismo con respecto al resultado de esta guerra. Yo en este sentido me parece importante enfatizar las palabras de Yair Golan y de otros en Israel que han dicho, bueno, es evidente que hay que hacer algo con Hamás, terminar su brazo armado, terminar con su capacidad de hacer daño a Israel, pero si en paralelo no hay un proceso político que lleve hacia un resultado mejor, lo único que estamos haciendo es comprar tiempo para otra guerra. Y en este sentido me parece que si bien en este contexto en particular, en los últimos días, las posturas de la izquierda sionista se han acercado al sionismo no de izquierda, me parece que en última instancia tenemos que recordar, quienes nos identificamos como sionistas de izquierda, que hay algo específico en nuestra postura que apunta que esto no termina militarmente. Y estoy convencido de que esto no termina militarmente y que no hay una solución militar al problema de Hamás y la cuestión de la Franja de Gaza. Y también, por último, yo quería
comentar que también de parte de la comunidad en general hay también mucha dificultad en entender lo que es una postura sionista de izquierda más estos días. Todos los días, básicamente, tengo que explicar por qué Meretz no tiene la misma postura frente a lo que está pasando que el llamamiento o que este grupo nuevo que apareció de Judíes por Palestina. A veces me preguntan, ¿son ustedes? No, son otras personas, tienen otro nombre. Eh, y me parece que estamos en un clima, igual prefiero que pregunten, porque hay gente que directamente asume que somos lo mismo, cuando partimos de posturas y de formas de identificación esencialmente diferentes, pero sí me parece importante que en este momento de muchísimo dolor y de justificada bronca, la comunidad judía no puede caer en el macartismo y en posturas absolutistas y generalizadoras que también encuentran su reflejo en la izquierda antisionista afuera. Y en este caso es un buen recordatorio de que la comunidad tiene que ser inclusiva. Podemos no pensar lo mismo sobre el momento después de la guerra, pero en esencia en este momento son más las similitudes que las diferencias que nos unen, creo yo, y por eso es un recordatorio de que, digamos, los sionistas de izquierda existimos. En este caso tenemos un papel esencial, me parece, para cumplir en este debate, puentes que tender con la sociedad en general, para que el punto de vista de Israel también sea más entendido, y es un llamado también a fortalecer esos lazos de solidaridad entre quienes nos sentimos atravesados en nuestra identidad con el Estado de Israel y su seguridad. Eso nomás. Gracias. Gracias, Kevin. Joel, ¿estás ahí? Estoy aquí. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación y saludar. Yo también vi muchos amigos y caras conocidas y nombres conocidos en la lista de los participantes. La verdad que cuando me llegó la invitación, no titubeé, porque yo por lo general no titubeo en aceptar este tipo de cosas, pero tuve dudas acerca de qué íbamos a hablar y de cómo encararlo, principalmente porque para mí, que vivo acá y que hoy a la mañana corrí a un refugio porque hubo alarmas en mi casa, que es una mínima, ínfima, milimétrica parte de lo que están viviendo cientos de miles de israelíes que viven directamente cerca del conflicto. Para mí los sentimientos son mucho más diarios y son mucho más, y tienen mucho más que ver, por un lado, con lo que me pasa a mí en mi casa, en mi familia, con mis amigos, con personas que conozco que están secuestradas, con personas que conocía y que están muertas, o que durante cierto tiempo estuvieron desaparecidas hasta que se confirmó que finalmente estaban muertas, o con personas que conozco y que se salvaron de milagro. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier cosa que yo vaya a decir tiene que estar, para mí, enmarcado en ese contexto, ¿sí? Y por otro lado, yo que trato de entender y de conocer y estar al tanto de lo que pasa en América Latina y en el mundo. También viví en Brasil, entonces también muchas de las cosas que Bruno contó las leo en las redes sociales o me la cuentan mis amigos brasileros con los que estoy en contacto, y leo lo que pasa en Argentina, comparto ese sentimiento de indignación, ¿sí? De indignación frente a una forma que creo que tanto Kevin como Bruno definieron muy bien, en la cual se mezcla, por un lado, la falta de información con la haraganería intelectual. Yo creo que hay una tremenda haraganería intelectual en el mundo en general, pero en la izquierda en particular, y en la izquierda latinoamericana no está exenta de eso. Si bien considero que es un fenómeno, una enfermedad de la izquierda global, y en un minuto voy a tocar un poquito ese tema. Pero más allá de intentar compartir con ustedes la indignación que todos sentimos, lo que me interesaba era tratar de pensar o de entender juntos el por qué y cuáles son las raíces de este fenómeno que, como dijo Kevin y yo comparto, estamos viviendo una situación diferente, tanto del punto de vista de aquello que llamamos la izquierda sionista, con lo que yo de alguna manera me he identificado toda la vida,
cómo del punto de vista de la reacción de la izquierda mundial frente a lo que está pasando, hay una diferencia. Y creo que esa diferencia hay que tratar de buscarle sus raíces para entender a dónde estamos parados. A mí no me alcanza con estar indignado. Y créanme que estoy indignado, pero no me alcanza con estar indignado. Yo necesito que tratemos de hacer algo y de entender lo que está pasando. Y lo primero que me estuve acordando en estos días es que esto, en cierto sentido o en cierto plano, no es nuevo. La actitud de la izquierda mundial con relación al sionismo y con relación al Estado de Israel tiene una historia que se remonta, por lo menos en el plano del rechazo, a la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, durante la Guerra de los 6 días, muchos de estos, y después de la Guerra de los 6 días, muchos de estos debates que hoy en día nosotros tenemos, a veces inclusive con las mismas palabras, con los mismos términos, con los mismos conceptos, con los mismos, entre comillas, marcos teóricos, ya se utilizaban. Y esa, digamos, rechazo de Israel como el Estado artificial, como el Estado creado por el imperialismo, como el Estado, digamos, títere de los intereses de Estados Unidos, borrando de un plumazo la historia de la creación del Estado de Israel, en el cual frecuentemente el colonialismo actuó justamente como un contrapeso, el colonialismo occidental actuó contra un contrapeso, en el cual, por ejemplo, la Unión Soviética tuvo que salir a salvar las papas y poner las armas cuando el gobierno de Estados Unidos decretó un embargo a principios de 1948. Todo eso se borra de un plumazo, todo eso se oblitera y ahora la cuestión es hablar del Estado títere del Medio Oriente, del Estado que de alguna manera funciona exclusivamente como un espacio para la reflexión de los intereses, para reflejar los intereses de los Estados Unidos. Esto no es nuevo. Yo cuando tenía 17, 18 años, recuerdo haber leído un texto que escribió un escritor israelí ya fallecido, Amos Keinan, al cual de un día para otro lo dejaron de invitar a todos los festivales de cultura que se hacían en Moscú, que se hacían en Leningrado, que se hacían en las capitales de la Unión Soviética y de los países del bloque soviético. Dejaron de invitarlo a participar de festivales de la juventud y a leer sus poemas sobre la paz y sobre el amor entre los pueblos, y él se dio cuenta de que esto tenía que ver con el hecho de que no importa cuán socialista seas y no importa cuánto defiendas la paz y la igualdad entre los pueblos, el hecho de que seas israelí, el hecho de que históricamente estés colocado en esta circunstancia histórica dentro de la sociedad israelí o como parte de la sociedad israelí y no estés dispuesto a renunciar a eso, te coloca automáticamente del lado del enemigo. Y esto es algo que tiene más de 50 años. Esto no es algo nuevo, esto es algo que tiene más de 50 años. Sin embargo, creo que en los últimos años, y hoy lo vemos claramente en este conflicto de Gaza, ha recrudecido, y los compañeros que hablaron antes creo que lo han mostrado muy bien a través de la experiencia personal, y lo vemos en todo el tiempo, especialmente en ese mundillo, en esa burbuja de las redes sociales. Yo creo que tiene que ver con algunas renuncias importantes de lo que podemos llamar la izquierda mundial. Yo creo que la izquierda mundial se ha quedado sin referentes. Cuando digo que se ha quedado sin referentes, me refiero a que por un lado hay una especie de nostalgia de la Unión Soviética en algunos sectores, ¿sí? Lo cual nos lleva a la absurda admiración que algunos sectores, por ejemplo, la izquierda latinoamericana, tienen por el autócrata más grande que existe en este momento en el mundo, se llama Vladimir Putin, ¿sí? Irónicamente, la izquierda latinoamericana y la derecha más radical en Europa, inclusive en Israel, comparten la admiración por Putin, y eso tiene que ver con esa nostalgia por la Unión Soviética. Lo vemos en muchos lugares del mundo. Tampoco la izquierda está interesada o no tiene cómo ofrecer una alternativa, digamos, real al sistema mundial. Hoy en día, como bien dijo Kevin, se defiende digamos, cuestiones que suceden lejos, que suceden fuera, que no comprometemos ni nuestra vida, ni nuestra sangre, sino la vida y la sangre de los demás. Y hay un tema que a mí me parece fundamental, y es el hecho de que, tal vez movida por su culpa postcolonial o por esa política de las identidades que viene de las academias latinoamericanas,
la izquierda ha renunciado a algo que era esencial de todos los movimientos de izquierda, que es su anticlericalismo. Cuando hablo de anticlericalismo no me refiero a salir a matar curas como hicieron en algunas revoluciones latinoamericanas, pero sí me refiero a una idea central y básica de la izquierda, que no puede existir un Estado realmente democrático y una sociedad realmente democrática donde no hay separación entre la religión y el Estado. Y si nosotros rechazamos o dejamos de lado, desde el punto de vista de la izquierda, esa idea central, podemos admirar movimientos teocráticos como el Hamas, podemos coordinar o combinar la idea de la revolución con la revolución iraní, como decía Michel Foucault, ¿sí? En algún momento obnubilado por la revolución iraní, el último bastión de la idea revolucionaria, cuando justamente lo que estamos hablando es algo completamente diferente. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la izquierda mundial está completamente salida de su eje, salida de su foco, y al estar salida de su eje y salida de su foco, sucede lo que ha sucedido muchas veces en la historia. Muchas veces en la historia nos quedamos, o la izquierda se queda en consignas, se queda en una serie de pequeños paradigmas sobre los cuales basarse, ese destornillador del que hablaba Kevin, y los judíos de Israel, ¿qué va a hacer? No somos tornillos. Yo creo que en ese sentido, lo que hace la izquierda mundial hoy en día es retomar una viejísima idea del antisemitismo, de que los judíos no encajan. Y como los judíos de Israel nos negamos a encajar, entonces recrudece con mucha fuerza todo tipo de ideas antisemitas, todo tipo de conceptos antisemitas, todo tipo de viejas premisas antisemitas que estaban presentes todo el tiempo en la cultura occidental, y que muchas sociedades estaban haciendo un trabajo para combatirlas, para aminorarlas, y que hoy en día han resurgido con muchísima fuerza. Lo vemos, por ejemplo, si queremos hablar de un caso muy concreto, lo vemos, por ejemplo, hace unos días, cuando en el marco de una manifestación o en paralelo a una manifestación pro-palestina que hay en Barcelona, digamos, hay un grupo de militantes que van y toman un hotel porque ese hotel pertenece supuestamente, no sé si lo comprobaron o no, pertenece a un millonario judío. Israel, el poder judío, el millonario judío, los plutócratas judíos que dominan el mundo, es decir, el viejo antisemitismo surge amparado por la guerra Israel-Palestina y recrudece con mucha fuerza en un ataque a los judíos, no a los palestinos. No a los sionistas, no a la política del Estado de Israel. Esto va muchísimo más allá del Estado de Israel. Y esto creo que lo vemos en las pintadas en sinagogas, esto lo vemos en el ataque a la presidenta de una sinagoga en Estados Unidos, esto lo vemos en toda esta justificación del Hamas que nosotros vemos constantemente. Y otra vez vuelvo a repetir, para mí el tema principal en lo que está pasando hoy en día es que los judíos de Israel, por el mero hecho de existir, nadie nos preguntó lo que opinamos, estamos en contra del lugar en el cual se pretende encasillarnos, en el lugar en el cual la izquierda mundial ha decidido que tenemos que estar. Por eso admiran a los Neturei Karta que salen con banderas palestinas, porque ese es un lugar que está bien. Es el judío que se niega a aceptar su responsabilidad nacional, es el judío que se niega a tener una soberanía, es el judío que se niega a ser parte y asumir el compromiso y los riesgos de un Estado nacional, y eso está bien. El judío israelí, sea de izquierda o de derecha, sea Yair Golan o Benjamin Netanyahu, para mí Benjamin Netanyahu es un personaje siniestro, pero en esto estoy exactamente en el mismo lugar que él. Desde el punto de vista de la izquierda no hay ninguna diferencia entre Benjamin Netanyahu y yo. Nos negamos por el mero hecho de existir en el Estado de Israel a asumir ese lugar subalterno, pasivo, sumiso, en el cual se nos quiere colocar. En definitiva, la idea de que existe un Estado-nación de los judíos es lo que no se puede aceptar con relación al Estado de Israel. Y eso, como bien lo dijeron decenas de personas antes que yo, y mucho mejor que yo, tiene un solo nombre: decidir que todos los pueblos del mundo tienen derecho a tener un Estado menos uno,
lisa y llanamente se llama antisemitismo, y llamarlo de otra manera o intentar encontrarle la vuelta es algo absolutamente carente de sentido y que solo nos va a conducir a un callejón sin salida. Lo último que quiero decir es que esto no tiene absolutamente ninguna... esto no tiene nada que ver con aquello que yo puedo pensar acerca de cuál es el problema a resolver en el conflicto árabe-israelí. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que nosotros los israelíes vivimos con nuestros vecinos los palestinos. Esto ni va a influenciar en lo que pase en la guerra, ni va a influenciar en lo que pase en la paz. Pero sí nos deja a los que pensamos en una solución diferente del conflicto un poco más solos. Estamos acostumbrados a estar solos, nos deja un poco más solos, pero no quiere decir de ninguna manera ni que vamos a bajar los brazos en pensar que hay otras soluciones al conflicto, y en eso retomo lo que dijo Kevin, 100%. Al final de cuentas la solución va a ser política, no va a ser solamente militar, si bien estoy 100% convencido de que en este momento hay una necesidad de una acción militar. Esa acción militar va a dar paso en algún momento, en algún futuro, no cercano tal vez, a otro tipo de solución, una solución política, y por otro lado nosotros como israelíes vamos a seguir luchando dentro de nuestra sociedad por aquello que creemos que es una sociedad mejor, por ahí con menos rótulos, por ahí con menos conceptos abstractos, por ahí con menos preocupación si entramos o no entramos en aquello que los sommeliers de sionismo o los sommeliers de izquierdismo determinaron que tenemos que ser. Gracias, Joel. Gadi. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo me voy aprovechando lo bien que explicaron tanto Bruno, Kevin como yo de varios temas que no sabía tocar, no tocar, y veo que lo tocaron y me quedo tranquilo. Voy a entrar en algunas cuestiones que me parece que también son importantes. Como primer término, yo creo que la izquierda no termina, digo la izquierda y generalizo, aunque no esté bien, yo creo que en este sentido hay que generalizar un poco porque no se han visto a gran escala condenas, por así decirlo, de movimiento de izquierda, sí se han visto pronunciamientos, o como dijo Bruno, me han dicho, me han llegado de algún que otro lado, pero no se ha visto a gran escala un pronunciamiento condenando lo que, o en la medida por lo menos en la que yo esperaba, y en esto me permito ser un poco egoísta y decir lo que yo esperaba. Pero creo que la izquierda está perdiendo el foco y vamos a poner, la izquierda nunca fue pacifista, vamos a empezar por ese, la izquierda en general que está criticando a Israel más fuertemente, por lo menos en Argentina, nunca fue pacifista. Hay un libro de Anthony Neil en la cual él derrumba un poco ese mito hablando como que la izquierda siempre fue combativa antes que pacifista. Hay movimientos de izquierda que son pacifistas, sí los hay, a lo largo de la historia sería un delirio negarlo, pero generalmente, por lo menos la izquierda trotskista, nunca fue pacifista, por así decirlo. Entonces, a mí me hace un poco de ruido que salgan a condenar lo que a los ojos nuestros, a los ojos del mundo, debe ser una defensa legítima. Después podemos discutir los modos, las maneras o cómo se hace, pero es un poco hipócrita salir a criticar sin antes haber puesto las tildes sobre las guías en lo que le pasó a Israel el 7 de octubre, o lo que viene pasando. Por ejemplo, yo nunca encontré, por así decirlo, en los movimientos en donde yo me muevo, un artículo en el cual critique la falta de liderazgo o la falla que tuvo el liderazgo palestino a lo largo de toda esta historia. Nosotros somos los primeros que criticamos dentro de la izquierda sionista, los primeros que encontramos explicaciones a todo lo que, a nuestro entender, o por lo menos a mi entender, el gobierno israelí a lo largo de los años ha hecho mal. Pero nunca he encontrado y pude compartir algún lugar en el cual diga, bueno, pero también pasó, del otro lado pasó esto, de dónde alguien, capaz que alguien leyó, yo nunca pude encontrar algún lugar donde se critique la actitud que tuvo el Hamas y la Jihad en los procesos de Oslo, lo que terminó en la muerte de Rabin, lo que terminó en una destrucción total de lo que podía llegar a ser el último camino real y honesto y sincero por parte de la dirigencia israelí, y por así decirlo del lado palestino, de llegar a algún tipo de acuerdo de entendimiento. No hay.
Entonces, como que es muy desparejo, es muy no justo lo que la izquierda está tratando y cómo está tratando el tema. Yo también creo, y adhiero un poco a lo que dijo Kevin, de que no se estaría entendiendo que los conceptos y los escritos de un Trotsky hace más de 70 años, o de un Marx, o de un Ernest Mandel, o de un montón de intelectuales que han escrito y han hablado, se han pronunciado más o menos, no están hoy en día, no nos sirven, o sea, no nos sirven, no nos alcanzan. Tenemos que realmente encontrar otra manera, buscar un diálogo. Yo entiendo que no hay diálogo. Yo soy uno de los que cree, como le dijo un amigo a Kevin, capaz que el mismo amigo, que hay una especie de quiebre entre la izquierda sionista y la izquierda, por así decirlo, con algunos se sentía identificado. Y yo un poco lo siento, porque no hablo el mismo idioma, no logro hablar el mismo idioma, no logro encontrar el mismo idioma. Logro encontrar el mismo idioma cuando yo soy el primero que sale y me pronuncio en contra de comunicado de Netanyahu, el comunicado de Smotrich, el comunicado de quien pongan el nombre que quieran. Ahí hablamos todos el mismo idioma. Ahora, cuando yo intento buscar hablar el mismo idioma en lo que respecta a una pregunta simple y sencilla, con toda la ayuda que recibió el Hamas durante todos estos años, cientos de miles de millones de dólares. Yo no digo que el Hamas, porque el Hamas no es de izquierda, no hace falta que lo aclare acá, haya repartido o haya hecho la doctrina socialista, la doctrina marxista, no lo digo porque no es real y no va a pasar nunca, pero lo que voy es, nunca pude encontrar y nunca pude ver en qué momento se criticó, se llamó realmente a que la ayuda que nosotros mandamos es para los palestinos, no es para Hamas. ¿Y qué pasó qué pasó ahí? No existe. Entonces yo creo que como no hablamos el mismo idioma, es muy difícil encontrar y es muy difícil entender hacer que ellos entiendan, hacer que ellos comprendan algo tan sencillo como esto. El sionismo es un movimiento amplio y es heterogéneo, a lo mismo que la izquierda. Yo varias veces en discusiones o en charlas llegaba a decir, hay un libro de Trotsky, hay varios, que habla de la Unión Soviética, pero la defiende del estalinismo y la diferencia de Stalin. O sea, la Unión Soviética tiene que seguir existiendo más allá de que hoy por hoy esté en manos de Stalin y esté en manos del estalinismo. El estalinismo no es lo que nosotros queríamos en su momento, cuando iniciamos la revolución o cuando peleábamos por esto. No lo pueden hacer con el sionismo. Generalizan el sionismo en que el sionismo es solo una sola empresa que se dedica a una sola cosa, que tiene una sola cabeza, que tiene un solo fin y que siempre fue homogéneo. A mí me gusta mucho decir una definición que dio Sternhell. En su momento creo que salió un artículo en Ares que hizo Adi Javid, me parece, en el cual él se definía como supersionista. Sternhell, para quien no conoce, un historiador clásico del fascismo, militante de izquierda, ha sufrido atentado en su momento a su persona por tener posiciones muy de izquierda, por así decirlo. Falleció, no me acuerdo, el año pasado, me parece hace 2 años, ya perdí el tiempo. Él decía, yo soy súper sionista porque sionismo yo lo entiendo como lo que nos permite a nosotros decidir por sobre nuestra vida, decidir por sobre nuestra historia, decidir por sobre nuestras cosas. Y yo creo que la izquierda no entendió todavía que negar el sionismo es negar eso, es negar algo básico de cualquier persona, que es su autodeterminación, es poder decidir por sobre su futuro. Después podemos discutir, y de hecho creo que acá, tanto Bruno como yo, y como Kevin, como muchos de los que están acá, discutimos, y discutimos de más a veces las maneras y los modos y los métodos que Israel o que otros, o los gobiernos van optando y van utilizando. Pero creo que mientras no hablemos el mismo idioma va a ser muy difícil. Y una de las cuestiones, yo como viví en Israel un tiempo, hice el ejército, y tengo muchos amigos que hoy en día están en Israel, algunos amigos que en su momento están desaparecidos, después aparecieron, después otros que están hoy en día no sé bien dónde están, pero deshumanizar al soldado israelí y humanizar al terrorista del Hamas no es lógico, no es honesto, no es hablar el mismo idioma, no es entender lo que está pasando. Hace menos de medio año, vino el Tiula Gadol que hacen los soldados, vino a visitarme un amigo, que hoy por hoy creo que está en el norte, porque no les permiten decir dónde están, y me decía, yo
no sé qué va a pasar. Hablaba un poco de esto y decía, yo no sé qué va a pasar con todo lo que pasaba en Israel en su momento, el tema del problema judicial y demás cuestiones. Yo no sé qué va a pasar, no entiendo mucho. Yo quiero estudiar y trabajar. Eh, pero al ojo de la izquierda, este chico, se llama Dan, que estuvo acá en mi casa, es un agente imperialista, asesino del sionismo, que la única función que él tiene es seguir perpetrando un genocidio, un supuesto genocidio que existe, que está haciendo Israel hace más de 70 años en lo que ellos llaman Palestina. Entonces yo creo que la izquierda no está entendiendo. Nosotros no estamos pudiendo lograr, y por ahí hacemos esa una crítica que me hago hacia nosotros, que ahora vamos a ver de qué manera podemos hacerla, no estamos pudiendo lograr hacerla entender, o capaz que no hace falta. Creo que Yuval escribió hace un tiempo, que Alberto Mazor escribió, yo no quiero ser parte de la izquierda, yo me siento de ser de izquierda. Capaz que, o no sé si lo dije bien, capaz que era de otra manera, pero creo que era por ahí como que no. Y yo capaz que nosotros llegó un momento de empezar a decir, ok, no sé si somos parte de toda esa izquierda. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, con mucha bronca, con mucha angustia, porque no estamos hablando el mismo idioma. Y si la izquierda no logra entender que mucha gente de la que fue masacrada el 7 de octubre era la primera que estaba en la línea por la coexistencia, por la paz, que creía. De hecho, Darío Teitelbaum dijo el otro día que yo estoy intentando hacer que esto no me afecte. Darío Teitelbaum, una persona que es la primera en hablar de Duk-Ium, de hablar de coexistencia, hablar de paz, de hablar de diálogo, de hablar de un montón de cuestiones. En Kibbutz Be'eri asesinaron un miembro de Shorim Shtikar, rompiendo el silencio, murió combatiendo en una enfermería a los terroristas del Hamas que estaban masacrando al Kibbutz. O sea, yo creo que si la izquierda no es capaz de ver todas esas cuestiones, de reconocer que Israel, que el sionismo, que Israel, que la sociedad israelí es algo heterogéneo, que no todos están de acuerdo con lo que pasa, no todos están a favor de lo que se hace, no todos están en la misma línea, no hablamos el mismo idioma y estamos en un problema. Entonces yo creo que por ahí viene el quiebre. El quiebre está en ese sentido, está en el sentido de decir, ok, si para vos es lo mismo, un tipo que muere combatiendo, que hasta hace 2 días era parte de Yobrística, y sigue creyendo y va a seguir creyendo, y él seguramente seguiría creyendo en todo lo que venía haciendo. No puede diferenciar entre esa persona y el Hamas, no vamos a hablar el mismo idioma nunca. Y me ahorro toda la introducción que hizo Joel y todo lo que habló de la historia, porque creo que es clave para entender también de dónde viene eso. Sin ir más lejos, nosotros acá, y hablando un poco de Argentina, hay un montón de cuestiones que son paradójicas, y ahí no le voy a quedar tanto a la izquierda trotskista, sino más a por el progresismo argentino, de no poder salir a criticar a viva voz a un Maduro, no poder salir a criticar a viva voz a un Ortega, no poder salir a criticar a viva voz a un Putin. O sea, son cuestiones, pero sí pueden salir a criticar a viva voz a Netanyahu. Está bien, están en todo su derecho, pero no tienen un doble rasero que es inmoral, y lo tienen que reconocer, porque entonces raspás un poco, y debajo de todo eso, no quiero generalizar, pero si raspás un poco, entonces caemos en el antisemitismo, porque ¿por qué hacer la diferencia y siempre ir a criticar a Israel, pero obviar lo que está pasando con países que sí tenemos acá cerca y que es mucho más fácil de entender? Porque yo también otra cosa que creo y firmemente creo, es que la izquierda no logra entender lo que es el Medio Oriente, no logra entender realmente cuál es la mentalidad y no logra entender realmente cuál es la disputa y cuáles son las ideas y cómo se piensa. No lo logra entender, yo creo. Acá hablo obviamente de la izquierda latinoamericana y no estoy generalizando. Y también me animo a ver un poco la izquierda europea en algún que otro sentido. No lo logran entender. No logran entender que no es el mismo idioma tampoco en ese sentido. Entonces, eso es lo que más molesta, eso yo creo que es lo que más a nosotros, como ahora hablo de mi persona, como persona de izquierda, que me siento identificado, que muy identificado y que siempre pensé de esa manera, como que nos sentimos dejados de lado. Así que con eso cierro y doy lugar a que sigan. Total, ya la introducción histórica me la hizo yo y mejor que yo. Gracias, Gadi, gracias a todos. Kevin se tenía que ir porque a la 1 tenía otro Zoom.
Así que ahora lo que les voy a decir, los que quieran hacer una pregunta, que levanten la mano. Primero está Vanina. Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Algunos los conozco por redes sociales. A Bruno lo conozco hace muchos años. Hemos tenido conversaciones en privado a veces. Yo lo sigo porque admiro mucho las cosas que dice desde su postura dentro de la izquierda. Yo participé de espacios de izquierda en algún momento, activa, no tan activa. Y creo que, bueno, esto un poco que se decía de las generalizaciones es un problema cuando decimos la izquierda tal cosa, es lo mismo que se hace cuando se dice Israel tal cosa. Creo que hablar de la izquierda en general y decir que la izquierda son todos personas que desde el verticalismo opinan todos igual es un error. Que no contribuye a la discusión porque hay mucha gente que se asume de izquierda y no piensa de la misma manera que piensan los partidos. Creo que es la misma simplificación que se hace cuando se pone a todos los israelíes abajo de la postura de su propio país. Creo que estamos cometiendo el mismo error si decimos que la izquierda es tal cosa o tal otra, o es antisemita, o más antisemita que la derecha o en la izquierda, que la derecha, lo digo por lo que estuve viendo en los comentarios. Y la pregunta que quería hacer, tenía dos en realidad, pero bueno, hago las dos preguntas y conteste quien quiera. Más para Bruno era... qué herramientas tenemos en el interior de estas discusiones de los partidos para hablar con nuestros compañeros y compañeras sobre estos temas cuando hay tanta ignorancia, tanto desconocimiento. Yo personalmente tuve en las últimas 3 semanas cientos de charlas exactamente iguales con grupos de compañeras que me preguntan desde lo más básico y yo tengo que explicar lo que sé y lo que no sé también. ¿Qué herramientas nos damos para este tipo de conversaciones? Para no tampoco etiquetar a todo el mundo, bueno, sos un antisemita, entonces no tiene sentido la conversación, porque no es así como yo elijo habitar espacio de izquierda para nada. Y la pregunta para Joel, yo no sé si lo dije, no lo dije, yo vivo en Israel, a ver, en este momento estoy en Argentina, pero soy olaja de allá, y quería preguntar, una de las cosas que más me gusta de leer medios en Israel y de estar en contacto con activistas allá, es que hay muchos más matices en la izquierda en Israel, obviamente, que la izquierda latinoamericana que está desinformada. Entonces quería saber cuáles son los debates que se están dando en la izquierda en Israel en relación a esto, porque me parece que súper fortalece para abrir un poco de abanico y no decir que la izquierda es una cosa y la izquierda es otra. La izquierda en Israel también tiene conversaciones de lo que está pasando y me interesa saber qué se está diciendo. Antes de darle la palabra a Joel, le voy a pedir a la gente en los comentarios que deje de insultar. O sea, los voy a tener que empezar a borrar, porque la realidad es que creé este espacio justamente para derribar prejuicios y todos los comentarios son la izquierda es esto, la izquierda es lo otro. Evidentemente no es así, porque acá hay un montón de personas de izquierda justamente dando testimonio de que eso no es así. Entonces, si no están escuchando, si no interesa y lo único que van a hacer es insultar, prefiero, no sé qué hacen acá, o sea, de onda lo digo. Joel, ¿puedes responder, por favor? Sí, con relación a lo que se da hoy en día en, digamos, como debates o como discusiones, primeramente es muy cierto lo que dijiste, Vanina, y obviamente que yo por lo menos cuando hablo de la izquierda, hablo más de las cuestiones institucionales y de lo que salen digamos, de lo que vemos en los medios y en las manifestaciones y demás, pero obviamente que acuerdo 100% con vos en que los movimientos políticos, las corrientes políticas tienen su grado de variedad, y en el caso de la izquierda la variedad es enorme, ¿sí? Lo vemos por ahí en América Latina, como bien dijiste vos, lo vemos menos porque cuanto más lejos también se tiende a ser un poco más uniforme, y cuanto más cerca, naturalmente que las posturas son un poco diferentes. Con relación a lo que está discutiéndose hoy en día en Israel en términos de lo que es la izquierda, primero y principal que en Israel no se está discutiendo demasiado, ¿sí? Y no se está discutiendo demasiado por el hecho de que todavía todos los israelíes, tanto los de izquierda como los de derecha, como los de cualquier corriente política o de pensamiento, estamos todavía elaborando el duelo, ¿sí? O sea, yo vuelvo a lo que dije al principio, nosotros seguimos enterrando gente conocida y querida. Entonces, eso me parece que es un punto que es importante entender, son cosas que se están elaborando, pero
por ejemplo, hay toda una gran discusión acerca del futuro. O sea, evidentemente Israel está envuelto hoy en día en una guerra que es básicamente una operación militar sobre la cual la mayoría de los ciudadanos, no solo los de izquierda, sino también los que no son de izquierda, no tenemos demasiada influencia sobre lo que está pasando en términos estratégicos y cuál va a ser el resultado de la guerra, pero sí hay quienes ya están pensando en cuál va a ser el futuro a posteriori de la guerra. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar para que esta operación, guerra, como lo quieran llamar en Gaza, no vuelva a ser más de lo mismo? Porque en definitiva nosotros ya vivimos unas situaciones que en menor dimensión, en menor envergadura, llevaron a que volviéramos a repetirse casi en forma cíclica. Derrotábamos, entre comillas, militarmente al Hamas, pero no políticamente. El Hamas volvía a fortalecerse como líder indiscutido de la Franja de Gaza, apoyando por un lado en su dictadura teocrática y por el lado en que es el único que puede proporcionarle en este momento algo a los palestinos, distribuir esos recursos de los que hablaba Gadi, y al final de cuentas termina con este enorme apoyo popular como el único que puede de alguna manera vengar la humillación histórica de los palestinos. Estoy hablando de percepciones, no estoy hablando de si esto es lo correcto o no. Entonces, de esa perspectiva, sí, hay una pregunta que se hace constantemente, especialmente en los sectores de la izquierda más institucionalizada, sionista, la izquierda un poco más radicalizada en Israel, acerca de qué es lo que va a pasar después. Sí tiene que quedar claro esto, o sea, hoy en día la mayoría de la izquierda en Israel apoya una represalia contra el Hamas. Hay quienes dicen que esa represalia tiene que ser medida, hay quienes exigen que se tenga mucho más en cuenta los derechos o salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles de los civiles palestinos. Hay quienes inclusive critican, como suele suceder en todas las operaciones militares y en todas las guerras, que el ejército de Israel no lo suficientemente cuida de salvaguardar las vidas de los palestinos, de los civiles, pero como bien dijo Gadi, en esta guerra hay soldados que están en el frente y que pertenecen al movimiento Shobrei Shtiká y que pertenecen a Shalom Achshav y que pertenecen a todos los movimientos que los que hoy en día están en el gobierno de Israel los llaman anarquistas y traidores, y están en el frente de batalla junto con otros que tienen posturas diferentes. O sea, en ese sentido, en la necesidad de una operación militar de represalia y sobre todo una operación militar que coloque a Israel en una posición mejor para negociar el rescate de los rehenes, creo que es algo que es bastante consenso. La gran discusión es, otra vez, la intensidad y el grado de poder de fuego que Israel va a aplicar acá por un lado, y por otro lado, y fundamentalmente, ¿qué es lo que va a pasar después? Si la franja de Gaza se va a transformar nuevamente en una tierra de nadie gobernada por alguna organización parecida al Hamas, con una agenda similar al Hamas, si en lugar del Hamas va a entrar alguna organización vinculada, cercana a lo que nosotros llamamos, y todavía está por comprobarse, el mundo árabe moderado, si dentro de ese mundo árabe moderado va a tener algún papel lo que nosotros llamamos la Autoridad Nacional Palestina, que hoy está muy debilitada, desgastada, corrupta, y podríamos dedicar una otra hora a hablar de todas las críticas que tenemos para hacerle a la Autoridad Nacional Palestina, pero nuestros jefes de seguridad dicen que continúa siendo un aliado estratégico de Israel por el momento, en este momento. Es decir, ¿qué va a pasar en la Franja de Gaza después? Y si lo que va a pasar en la Franja de Gaza después puede ser el inicio de algún cambio radical en la forma como entendemos el conflicto en Oriente Medio o no. Yo creo que ahí está la gran discusión. En paralelo con una discusión que es una discusión importantísima, y yo creo que nosotros no la mencionamos en esta conversación porque no tiene absolutamente nada que ver con esta conversación, pero no deja de ser una, para los israelíes esto no es menos importante, por ahí más importante que todo lo otro, y es que Israel no entró en esta guerra de la mejor manera. Israel entró en esta guerra fraccionado, fragmentado, enfrentado a sí mismo, con un gobierno muy desprestigiado,
y con una, digamos, con una crisis política sin precedentes, una crisis constitucional sin precedentes. Yo creo que la gran pregunta de la izquierda israelí tiene que ver con qué va a pasar con la sociedad israelí hacia adentro, ¿sí? Con un Estado que el 7 de octubre, no a las 6:30 de la mañana, ahí fue el ejército y la inteligencia sorprendido, pero a las 9, a las 10, a las 11, a las 5 de la tarde, no reaccionó con la celeridad y con la eficiencia que se suponía que el Estado de Israel tenía que reaccionar. ¿Qué pasó con el Estado? No qué pasó con el ejército y con la inteligencia solamente. Yo creo que son las grandes preguntas en las cuales un progresismo israelí se está planteando hoy en día y se va a plantear con más fuerza a medida que pasen los meses y las semanas y esta guerra se vaya definiendo para algún lado. Ignacio también había levantado. Bruno también iba a responder, perdón. Sí. Yo estaba pensando recién en una larga conversación de casi una hora que tuve ayer por teléfono con un compañero de Brasil que ha sido durante los últimos 30 años un importante dirigente de la izquierda brasileña. Y después de escuchar todas las explicaciones que él me daba en una discusión sobre una declaración pública que hicieron los tres principales partidos de izquierda en Brasil, el PT, el PCdoB y el PSOL, y después de escuchar la larga explicación que él me dio, que comenzaba más o menos por 1930 y pico, yo le recordé algo que él había dicho en un congreso partidario hace cerca de 10 años, ¿no? Le dije, no sé si vos te acordás, era una discusión sobre política económica, nada que ver con esto, pero vos comenzaste tu intervención diciendo, compañeros, quiero que hagamos un esfuerzo para traer la discusión de vuelta para el mundo real, ¿no? Y yo dije, me parece que eso es lo que está faltando ahora en la izquierda brasileña, ¿no? Y veo lo mismo en otras partes del mundo, pero era una discusión específicamente sobre la izquierda brasileña, que es hacer un esfuerzo para tratar de volver a traer la discusión para el mundo real. ¿Y por qué? Porque en el mundo real lo que pasó el 7 de octubre es que hubo un grupo terrorista que infiltró la frontera de Israel por varios puntos, ingresó a kibutz, a aldeas, a pueblos, a ciudades, y disparó hacia una multitud de jóvenes que estaban en el medio de una fiesta, de una rave, y mató a cientos de jóvenes, y ingresó a las casas de familias y mató familias enteras a tiros, a cuchillazos, disparándole hasta el perro, hasta las mascotas, y violó mujeres, y degolló personas, y secuestró a ancianas, a niños, y profanó cuerpos de personas a las que ya habían matado, y llevó cuerpos de fallecidos mientras los filmaban a recorrer con un jeep por ciudades palestinas como trofeos. Y digo, eso es el mundo real, ¿no? Entonces empecemos la discusión por ahí, traigamos de vuelta la discusión hacia ahí. Y yo lo que le decía es, en el caso particular del PSOL, que es el partido al que este compañero pertenece y que es miembro de la dirección nacional, yo le decía, ¿qué es lo que caracterizó a lo largo de los últimos 10, 15 años la historia del PSOL en Río de Janeiro? ¿Y qué es lo que hizo que el PSOL en Río de Janeiro sea una de las fuerzas políticas más importantes de la izquierda? El enfrentamiento contra el fundamentalismo evangélico y contra las milicias, ¿no? Las milicias son grupos parapoliciales de extrema derecha que controlan militarmente territorios, principalmente en la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro y en la Bajada Fluminense, que controlan territorios y que en los territorios donde controlan ejercen una especie de estado paralelo en el que directamente, digamos, tiene un nivel de letalidad mucho mayor inclusive que las distintas facciones del tráfico de drogas, ¿no? O sea, son organizaciones paramilitares que matan anualmente a miles de personas y que están vinculados políticamente con la extrema derecha, ¿no? O sea, Hamas es una mezcla de las milicias con la mafia evangélica fundamentalista. Y peor aún, o sea, si uno caracteriza el accionar de Hamas, encuentra una enorme cantidad de puntos de contacto con el accionar de la extrema derecha militarizada en Río de Janeiro y del fundamentalismo evangélico. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que frente a eso haya una actitud, cuando no de justificación o de glorificación de lo que hizo Hamas, como escuché de la boca de importantes dirigentes políticos de la izquierda brasileña, al menos una actitud de ambigüedad o de tratar de
contemporizar o de explicar o de dar contexto. No hay contexto para entrar a la casa de una familia y matar a todo el mundo. No existe contexto para eso. No existe contexto para entrar en una fiesta y matar a 200 jóvenes a los tiros. Yo no encuentro ningún contexto para eso. Y escuché en las últimas semanas a varios dirigentes a los que conozco personalmente, o sea, estoy hablando de gente con la que tengo una relación personal, decir cosas públicamente o en discursos, en actos públicos de movilizaciones a favor del pueblo palestino, que en realidad eran movilizaciones a favor de Hamás, no del pueblo palestino. Les escuché decir cosas como, por ejemplo, que no se puede decir que Hamás sea un grupo terrorista porque eso es peligroso, porque también a Nelson Mandela lo acusaron de ser terrorista. Y digo, eso es ofensivo para la memoria de Nelson Mandela. O sea, ¿en qué momento Nelson Mandela ingresó a una aldea mayoritariamente blanca con su gente a matar, descuartizar, violar y degollar personas? Digo, me parece entonces que el quiebre del que hablaban muchos aquí, y que yo también lo siento, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo hasta ahora he tenido a lo largo de los últimos años muchísimas discusiones y he participado de muchísimos debates públicos y he tenido muchísimas conversaciones en privado, no solo con militantes de distintos grupos políticos de la izquierda brasileña, sino con dirigentes, con personas que fueron candidatos a presidente, con personas que fueron candidatos a gobernador, con personas que fueron diputados nacionales, es decir, con personas que fueron ministros. Estoy hablando con dirigentes de primer nivel de la izquierda brasileña y también de otros países. Y muchas de esas discusiones se podrían seguir dando. Ahora, frente a algo tan atroz como lo que pasó el 7 de octubre, la falta de empatía es algo que para mí pone una frontera, ¿no? Ese es el quiebre para mí. Es que una cosa es la discusión teórica sobre la historia del conflicto y poder tener las más variadas interpretaciones sobre lo que sucedió en cada etapa del conflicto israelí-palestino. Otra cosa es que frente a la masacre que vimos hace unos días, haya justificación, contexto o palabras tibias. Frente a eso, para mí se levanta un muro. Y a mí, sinceramente, me cuesta mucho porque yo, cuando veía las imágenes de lo que estaba pasando en Israel, yo pensaba, por ejemplo, en la gente que nos recibió cuando viajamos con Jan en el kibbutz Siquim, que queda muy cerca de la frontera, a pocos kilómetros de Gaza, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en amigos de Argentina que viven en la zona y que viven en kibbutz que fueron evacuados y que sobrevivieron. Pensaba en un amigo que vive en Rehovot, que estaba con la familia escondido en un refugio antimisiles. O sea, para mí esto tiene un lado humano que es imposible de obviar y en el que la discusión política pasa a ser secundaria, ¿no? Y me parece, frente a eso y teniendo en cuenta ese quiebre y retomando algo de lo que se dijo hasta acá, yo estoy de acuerdo en que no hay que generalizar, inclusive porque esa generalización me incluiría a mí mismo, que no solo soy una persona de izquierda, sino que he sido dirigente de partidos de izquierda. Entonces, digamos, toda la izquierda es antisemita, eso me incluiría inclusive a mí, nos incluiría a todos los que estamos acá, y yo conozco a muchísimos militantes de izquierda que tienen posiciones totalmente distintas. Pero esta es una discusión que yo ya vi en Brasil en relación al fundamentalismo evangélico, ¿no? Y a mí muchas veces me han criticado en Brasil, y me han criticado inclusive desde el propio progresismo, por decir no se puede generalizar, ¿no? Vos no podés hacer una generalización. Y yo digo, claro, yo no la hago. De hecho, conozco a muchísima gente de iglesias evangélicas que no es fundamentalista, que no es homofóbica, que no defiende discursos de odio, etc. Ahora, en un punto, la no generalización también es una responsabilidad de quien pertenece a esos espacios, ¿no? O sea, lo que yo decía en esas discusiones en Brasil es, está bien, yo no generalizo, pero quiero escuchar en la arena pública, ¿no? Quiero escuchar en los medios de comunicación, quiero escuchar en los cultos, quiero escuchar en la televisión, quiero escuchar en las redes sociales a pastores y pastoras evangélicos brasileños importantes, conocidos, que lideran grandes comunidades, que confronten públicamente a Silas Malafaia, que confronten públicamente a Magno Mauta, a Marcelo Crivella, a toda esa banda de delincuentes fundamentalistas y homofóbicos, porque si no, digo, no es solo responsabilidad nuestra no generalizar. También hace falta que desde adentro de esas organizaciones, que desde adentro de esos movimientos, de esos espacios, sea religiosos, políticos o lo que fuere, haya voces que se pronuncian que permitan que uno no generalice, que permitan que uno haga la distinción. Y en ese sentido, yo lo que vi, mi experiencia, y ahí voy a la pregunta de qué hacer,
¿no? Desde la izquierda, yo lo que vi a nivel inclusive personal en Brasil yo era dirigente de un partido, yo trabajaba como principal asesor de un diputado muy conocido en Brasil, el diputado de izquierda digamos, uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil, con mayor número de seguidores en las redes sociales, con mayor cantidad de votos en las elecciones, ¿no? Y ese diputado cometió la osadía de viajar a Israel, cometió la osadía de dar una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cometió la osadía de públicamente cuestionar el discurso antisemita de parte de la izquierda brasileña, y cometió la osadía de hacer lo que cualquier dirigente de izquierda debería hacer en relación a cualquier otro país, que es, nosotros no fuimos a Israel a reunirnos con Bibi Netanyahu, ni a reunirnos con Ben-Gvir. Fuimos a Brasil y nos encontramos con Nitzan Horowitz, nos encontramos con gente del Partido Laborista, nos encontramos con ONGs, con organizaciones sociales, con grupos LGBT, nos encontramos obviamente con la comunidad brasileña que vive allá. ¿Y por qué podemos hablar con la izquierda de todo el mundo menos con la izquierda israelense? ¿Por qué un diputado de izquierda puede hablar con la izquierda de todo el mundo menos con la izquierda israelense? Y yo lo que viví es, tratando de dar esa discusión desde dentro de la izquierda, por un lado, el enorme ataque que ya sufrió de parte de todos los medios de comunicación de izquierda de Brasil, de parte de los principales grupos políticos de izquierda de Brasil, de parte de caricaturistas de medios de izquierda que hacían caricaturas de Jean con unos anteojos con la estrella de David en los cristales, ¿no? Y lo que vi al mismo tiempo, y lo veo acá en España, porque como soy periodista, como fui corresponsal, como además soy activista del movimiento LGBT, coordiné campañas por el matrimonio igualitario, y como además fui dirigente de un partido, tengo en mi WhatsApp y en mi agenda a presidentes, a vicepresidentes, a gobernadores, a diputados, a senadores, a alcaldes, a dirigentes de partidos de izquierda de Brasil, de Chile, de Argentina, de España y de distintos lugares del mundo, y hablo con ellos. Y obviamente lo que hablo con ellos es privado, pero lo que sí puedo decir es, he hablado en los últimos años con dirigentes políticos de izquierda de primera línea, de todos los países que acabé de mencionar, que me han dicho, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero si digo eso me matan. Y me parece que ahí es donde yo digo, está bien, yo no quiero generalizar, pero ayúdame a no generalizar. Ayúdame asumiendo el compromiso ético personal de cuando vos ves que hay realmente un problema de antisemitismo en la izquierda, y hay un problema de antisemitismo en la izquierda, enfrentarlo públicamente y no quedarte en un comentario privado diciendo, sí, la verdad, es una barbaridad la declaración que hizo el partido, yo no estoy de acuerdo, pero imagínate si yo entro en esa discusión ahora, el lío que se va a armar, fíjate lo que le pasó a Jan, me decían en Brasil, y esa misma discusión la he tenido con dirigentes políticos de España, la he tenido con dirigentes políticos de muchos lugares. Entonces me parece también que tenemos que asumir que hay un problema, ¿no? Y cuando yo digo que hay un problema de antisemitismo en la izquierda, me refiero a que hay un problema en términos teóricos de lo que es el antisemitismo, ¿no? O sea, no lo digo como una descalificación, como un adjetivo. Digo, a ver, si no somos capaces, si no somos capaces de establecer diferenciaciones, ¿no? Si cuando hablamos de Turquía, o de Estados Unidos, o de Chile, o de Brasil, o de Argentina, o de Francia, o donde sea, somos capaces de entender que se trata de sociedades complejas, en las que hay izquierda y derecha, en las que hay laicos y religiosos, en las que hay personas de todo tipo, en las que hay debate público, ¿por qué no somos capaces de establecer esa distinción en relación a Israel? ¿Por qué no somos capaces? ¿Por qué un diputado de izquierda brasileño no puede hablar con diputados de izquierda de Israel? ¿Por qué puede hablar con diputados de izquierda de todo el resto del mundo? ¿Por qué usamos la palabra sionismo como una totalidad? ¿Por qué no diferenciamos que hay sionismo de izquierda, que hay sionismo de derecha, que hay sionismo laico, que hay sionismo religioso, que hay diferentes tipos de sionismo? ¿Por qué no entendemos que sionismo no es más que el nombre propio del movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío, como hay tantos otros? ¿Por qué la izquierda brasileña o la izquierda argentina o la izquierda española tiene tanta simpatía por el nacionalismo catalán y considera la palabra sionismo un insulto? ¿Por qué hablamos de genocidio en Palestina contra toda evidencia? Porque, digamos, no existe ninguna situación que pueda ser equiparable al genocidio, y vemos manifestaciones, declaraciones, pronunciamientos, etcétera, y frente a cientos de miles de muertos en Yemen, frente a cientos de miles de muertos en Siria, frente a masacres
brutales de Estado Islámico en diferentes regiones de Medio Oriente, no decimos nada. ¿Por qué cada ejemplo concreto de un video de un colono de extrema derecha de Israel que atacó a una familia palestina es puesto como ejemplo de eso es Israel, ¿no? Pero cuando hablamos del terrorismo islámico, somos todos capaces de entender que el terrorismo islámico no representa a todos los musulmanes del mundo. Y entendemos eso, lo entendemos. Pero no entendemos que un colono de extrema derecha de Cisjordania no representa a todos los israelíes, ni a todos los sionistas, ni a todos los judíos. Cuando estamos discutiendo la situación política de cualquier país del mundo, del nuestro o de otro, chequeamos cada noticia, verificamos si se trata de una verdad, de una falsedad, de una mentira, rechazamos las teorías conspirativas, los discursos de odio, las fake news, y nos la pasamos criticando a la extrema derecha, a Bolsonaro, a Abascal, a Milei, por recurrir a esas herramientas. Ahora, cuando la discusión es el conflicto israelí-palestino, todos los dirigentes de primera línea de la izquierda tuitean los 4 mapitas, o dicen estupideces como yo no soy antisemita sino antisionista, o estupideces como no, los palestinos también son semitas. Digo, estupideces. Y estamos hablando de personas que tienen capacidad intelectual para analizar y decir cosas un poquito más serias, que tienen acceso a libros, que tienen acceso a información, que hablan otros idiomas, que han viajado por el mundo. Digo, no sé, me parece que hay un problema real y habría que discutir. Hay mucha gente que ya lo ha hecho, que ya ha investigado, que ya ha presentado distintas teorías. Me parece que hay un problema real de antisemitismo en la izquierda, ¿no? Que es diferente del antisemitismo de extrema derecha, que es un antisemitismo orgulloso de ser antisemita. El antisemitismo de izquierda es un antisemitismo no asumido en general. Pero eso no significa que no exista. Y me parece que tenemos que ser capaces de enfrentar. ¿Y cómo hacerlo? A ver, yo creo que en primer lugar es diciéndolo, es no teniendo miedo a decirlo, ¿no? Ya, qué sé yo, a mí yo esta semana he tenido que bloquear a más de 2000 personas en las redes y he recibido toneladas de insultos. Y la verdad me chupa un huevo. O sea, tenemos que ser capaces de decirlo frente a lo que está pasando, tenemos que ser capaces de expresarnos públicamente. Tenía 2 preguntas más, Ignacio. Ignacio, ¿te hice acá o se tuvo que ir? Bueno, voy con Cecilia entonces. Cecilia. Hola. Bueno, muchas gracias primero por todo, por la charla, a todos. No, mi pregunta eh, tenía relación a algo que decía ahí Bruno, que me pasa algo parecido, eh, que es que en este momento es como que perdí mucho la paciencia, como que también se me pone un muro con las personas que me ponen peros frente a esta masacre horrenda, y también bloqueé gente cercana. Y mi pregunta es como, ¿qué se hace? Porque, no sé, siento que no puedo abrir mis redes sociales, que las tengo que desinstalar. Eh, bueno, eso, ¿qué podemos hacer? Y siento que también para discutir sobre esto, por más de que traté de mirar vi un montón de videos, porque no estaba al tanto de nada, siendo judía, em, es un montón de información que me hace mucho sentido todo, pero bueno, tendría como que estudiarla para ponerme a discutir con cada cosa de fake news que me dicen. Así que bueno, eso, como que siento como que me tengo que borrar de, de, de las redes o empezar bueno, eso, porque también yo era una persona que soy de izquierda de toda la vida, mi familia, todo, y bueno, es como eso. Así que, bueno, gracias. No sé quién lo quiere tomar. A ver, yo diría que es una respuesta que tiene poco que ver con el tema que estamos discutiendo y más con una reacción de cada uno de nosotros en general, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que decís, porque a mí me pasa lo mismo. Lo único que te puedo decir es que quizás tengo la experiencia de en estos años, no sé, que me hayan
que me haya pasado lo mismo con los bolsonaristas, con los evangélicos, con los independentistas catalanes, con los macristas, con tanta gente ya, o sea, me han insultado ya de tantos lugares que ya estoy un poquito acostumbrado, ¿no? Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es defender lo que pensamos, más allá de... Digo, yo no estoy en las redes sociales, yo tengo casi 70.000 seguidores en Twitter y digo, si los tengo que perder a todos, los pierdo a todos. Yo no estoy en las redes sociales para ganar likes. Estoy para hacer un debate público, y si lo que yo voy a decir le va a molestar a un sector, y bueno, que le moleste. Y si tienen la capacidad de discutirlo en términos razonables, civilizados, yo estoy abierto, yo discuto con cualquiera, ¿no? No tengo ningún problema en debatir con cualquiera. Mientras que sea en términos civilizados, si la persona me dice, sionista de mierda, andate a la concha de tu madre, yo lo bloqueo y punto, ¿no? O sea, no le respondo, no le digo nada, lo bloqueo y se acabó, porque me parece que eso es tóxico. Del mismo modo que cuando me dicen maricón de mierda, o del mismo modo que cuando me dicen sudaca de mierda, o del mismo modo que cuando me dicen comunista de mierda, ¿no? Qué sé yo. Me parece que tenemos que ser capaces de tener discusiones civilizadas con la gente que esté dispuesta a tener discusiones civilizadas, hacer un esfuerzo, explicar, ser empático también en ese sentido. Mucha gente tiene posiciones equivocadas por desconocimiento, hay mucha gente que está desinformada. A mí me ha pasado muchas veces de personas, por ejemplo, que leyeron mi último libro y que me mandaron mail diciendo, mirá, sobre tal cosa que decís en el libro, yo pensaba exactamente lo contrario y me convenciste, y me doy cuenta que me equivocaba. Digo, a veces mucha gente de buena fe, porque es lo único que escuchó, como yo decía antes, pues va a una librería y todos los libros que hay sobre el conflicto israelí-palestino tienen el discurso del BDS, y busca en los streaming y solo encuentra películas que le cuentan que los terroristas de Hamas son héroes y pobrecitos, y que los judíos son todos tremendamente malvados. Y eso es lo que aprendió, lo que mamó y lo que cree, y quizás si vos tenés la paciencia de conversar y todo, se puede llegar a algún lugar. Quizás digo esto porque me la pasé toda la vida haciendo esto en relación a la homofobia, ¿no? O sea, a encontrarme con personas que tenían prejuicios homofóbicos y tratar de... Yo escribía sobre temática LGBT para TN, ¿no? Y antes para el diario Crítica, es decir, no escribía para Página 12, donde quizás, no sé, el público que me iba a leer mayoritariamente pensaba lo mismo que yo sobre esto, sino que escribía para un medio masivo, como TN, que lo lee todo tipo de gente, ¿no? Y en el que te puedes encontrar todo lo que te encontrás en la sociedad, ¿no? Entonces yo trataba de dirigirme a esas personas, de escribir mis artículos pensando que quizás la persona que me fuera a leer era una persona homofóbica, y que yo lo que tenía que hacer era no cortar el diálogo, no decirle, sos una porquería, sino al contrario, decirle, mirá, hablemos sobre esto, ¿no? Me parece que hay que hacer ese esfuerzo. Ahora, cuando del otro lado lo que ves es el insulto, la descalificación, la violencia, bueno, ahí yo corto. O sea, para mí se terminó ahí la discusión, porque me parece que no ayuda. Yo quiero agregar algo especialmente a la pregunta esta. Yo bien o mal también soy PI, lo que sería trabajo para una TNUA, para un movimiento juvenil, para el que no entiende. Y es algo que también les pasa mucho a los chicos. Todo el tema estamos en una etapa, en un momento en el cual la información vuela, y no podemos correr nosotros atrás a la misma velocidad que la información vuela. Y el claro ejemplo fue el ataque israelí al hospital en su momento, que salió en las portadas de todos los diarios de todo el mundo, diarios muy importantes, muy prestigiosos, hasta el punto del cual hubo gente conocida en la que yo trabajo que o retuiteaba o compartía, o porque no podía y cayó en la velocidad en la cual la información corre. Un consejo que yo doy es no caer en esa velocidad, es no caer en la tentación de tener una respuesta siempre en la mano rápida. Yo entiendo, es muy difícil, me es muy difícil, muchas veces ante acusaciones, ante afirmaciones, ante imágenes, uno trata de salir corriendo, desmentirlas, buscar o contestar. Yo lo que yo le aconsejo a los chicos con los cuales yo trabajo, y capaz que el consejo le sirve a alguno de los que está también acá, es seguir manejándose con la gente que uno sabe que es confiable. Y yo en esto lamentablemente digo, los diarios no son confiables, lamentablemente lo digo porque no es la primera vez y tampoco va a ser la última vez en la cual
se repitan noticias que no están chequeadas de antemano o que la única fuente de afirmación es una portavoz del Hamas o portavoz de la Jihad o portavoz de otro lado. Entonces, no caer en la tentación, esperar, ver. Yo hasta que no vi que el portavoz, lo que yo hice fue hasta que no vi que el portavoz oficial del ejército israelí salió, desmintió y empezó toda una respuesta oficial. Obviamente, después puede ser que se le investigue y se dé cuenta que se equivocó, lo cual en este caso no pasó, en otros casos sí ha pasado, pero es eso, es tratar de no caer en la velocidad que tienen las redes porque es imposible, es humanamente imposible y se van a volver locos. Yo me permito decir algo respecto de esa pregunta, por más que no soy el panel. Hace ya como más de 10 años que me pongo la cara por el sionismo en distintas redes sociales. La realidad es que no es fácil porque te putean todo el tiempo, o sea, después llega un momento en que uno se acostumbra y es como que ya uno se lo toma medio a risa, ya las cosas que le dicen. Hoy me desperté con creo que 17 mensajes de Instagram de la misma persona gritándome que confiese el puesto que me prometió el Mossad por hacer todo lo que estoy haciendo. Me encantaría realmente que me hubieran prometido algo porque yo vivo en Morón, o sea, estaría bueno poder salir del conurbano, así que empiece a llegar el cheque de Soros en cuanto antes, pero la realidad de varias cosas. Ellos no van a dejar de hablar, o sea, la propaganda, hay algunos que están mencionándolo muy bien en comentarios, que hay mucho dinero detrás de la propaganda antisionista. Vale decir, por ejemplo, que Qatar es el principal financista de las universidades de Estados Unidos, por eso también no es casualidad que veamos lo que vemos en las universidades de Occidente, porque hay mucho dinero puesto para que eso sea así, hay mucha propaganda funcionando para que eso sea así. Entonces, la realidad es que sí, por un lado nosotros podemos decir, bueno, es pelear contra molinos de viento, porque nosotros, si bien ellos creen que somos agentes del Mossad, somos boludos que estamos en la computadora y hacemos esto porque realmente creemos en esto y porque nuestra vida depende de esto, además, en muchos casos. Pero es difícil combatir contra todo eso y a veces uno se desanima porque sentís que no podés hacer nada. Pero al mismo tiempo, como también mencionaban en comentarios, y también lo mencionaba Bruno, hay mucha gente que realmente no tiene la posibilidad de leer otra cosa si nosotros no hablamos, porque lo otro que circula va a circular igual, hablemos nosotros o no hablemos, va a estar ahí, no se van a callar. Entonces, por lo menos con nuestra voz, por ahí podemos hacer que al menos a una persona le llegue una cosa diferente. A mí me llegan mensajes todo el tiempo de gente que la primera vez que escuchó en la vida a una persona defendiendo el sionismo, o sea, que le resultaba algo insólito, le resultaba algo indefendible, que no podían creer que alguien lo defendiera porque es la primera vez que veían a alguien presentándose de esa forma, y es la primera vez que accedieron a otra cosa. Yo creo que las redes sociales también son un arma de doble filo de alguna manera, o sea, sí es verdad que te insultan todo el tiempo, es verdad que hay un montón de basura, y es verdad que uno se tiene que exponer a muchas cosas, a muchas agresiones, que no todo el mundo se la quiere bancar, y no todo el mundo tiene por qué, o sea, pero también es cierto que las redes sociales permiten que haya gente que le llegue información que de otra manera no podría. Hay gente que nunca vio judío en su vida y gracias a las redes sociales por ahí puede acceder a algún mínimo conocimiento de lo que eso significa, de lo que significa el sionismo, que no le llegaría por otro lado, porque como decía Bruno, va a la librería y no hay otra cosa. Entonces también las redes sociales pueden ser utilizadas para llegar de otra manera. Y como último comentario, y relacionado con esto, hay muchísima gente que jamás vio a un judío y por eso también y nunca tiene acceso a otra cosa. Y eso es justamente lo que busca la propaganda del otro lado, o sea, aislar a la gente, que no tenga absolutamente ninguna forma de contrastar eso que están diciendo. Porque cuando una persona tiene la posibilidad de conocer a otra, se acaba todo eso abstracto. Por ejemplo, acá cuando se discutió el matrimonio gay, realmente que hubiera un montón de gente que salió del closet en esa discusión. De pronto hay mucha gente que esa propaganda, esas cosas que dicen sobre los gays, que suenan abstractas, no, porque vienen por tus hijos, por tu familia, se rompe cuando todo ese discurso empieza no a referirse a algo abstracto, sino a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. De pronto decís, no, esto no tiene ningún sentido, o sea, y lo mismo pasa con la propaganda sobre los judíos. Cuando vos no tenés forma de contrastarlo con otra cosa, cuando vos no te relacionás con judíos al día a día, y lo único que consumís es esto, lo que se lee en redes sociales, es muy difícil, pero cuando ese contenido empieza a referirse a una persona concreta, a un ser humano, eso pierde fuerza. Por eso también es importante, porque del otro lado buscan que una vez uno se calle y que las otras personas no tengan forma de contrastar. Y como último comentario que grafica esto, la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene muchas menos, y esto es encuestas de la ADL, por ejemplo, muchísimas menos visiones o prejuicios antisemitas que las comunidades musulmanas en países
donde no hay judíos. ¿Por qué? Porque la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene relación diaria con judíos, entonces sabe que eso no es así y tiene manera de corroborar que eso no es así, y es mucho menos efectiva esa propaganda. En cambio, en países donde no hay otra cosa para contrastarlo, que lo único que llega es propaganda, propaganda de los gobiernos, propaganda en redes sociales, es mucho más fácil creer eso. Y por eso también ahí para mí la importancia de, más allá del costo que tiene, exponerse, porque siempre va a haber alguien que gracias a nosotros va a poder llegar a algo que de otra manera no podría. Y Guillermo tenía una pregunta. Gracias, excelente este espacio. Perdón, estoy con COVID, ya reponiéndome, por eso la voz. Ojalá. Excelente este espacio, Ceci, gracias, y excelente todos los expositores. Bruno, te quería preguntar, hablaste de que la están unidas, pero yo también escucho otras voces de España que son muy defensoras de Israel. No sé si por la buena razón o por razones muy particulares de ellos, que es el anti-islamismo que tienen de toda la vida y más aún con la cantidad de inmigrantes musulmanes que hay en España. ¿Están diferenciados? La pregunta para vos, Bruno, es, ¿están diferenciados por partidos, individualmente, por agrupaciones? ¿Cómo ves eso? ¿Lo reconoces? Sí, a ver, yo el ejemplo que daba me refería a los medios de comunicación, ¿no? A la posición generalizada de los medios de comunicación españoles. Lo que vos decís en relación a los partidos políticos, sí es verdad, y yo creo que ha sido muy contraproducente, ¿no? Yo, como viví 10 años en Brasil y soy un estudioso del fenómeno Bolsonaro, porque lo viví en carne propia, y me tuve que ir de Brasil por eso. Bolsonaro sobreactuaba una posición política pro-Israel. Bolsonaro llevaba a sus actos de campaña la bandera de Israel, tiene varias fotos con la bandera de Israel en la mano. Hay un discurso muy recordado de Bolsonaro, que es en la sede de la Hebraica de Río de Janeiro, que es una institución de la comunidad judía, pero que dentro de lo que es la comunidad judía de Río de Janeiro es una institución muy minoritaria, manejada por gente muy de extrema derecha. Y que lo invitaron a hablar, y Bolsonaro hizo un discurso con la bandera de Israel atrás, en el que dijo cosas como que los negros no sirven ni para procrear, ¿no? En el que dijo cosas como que tener un hijo gay es por falta de golpes, ¿no? Y durante todos estos años Bolsonaro sostuvo un discurso exageradamente pro-Israel, y esto fue muy contraproducente, ¿no? Porque que un personaje de extrema derecha, al que yo calificaría como una persona de ideología nazi, como Jair Bolsonaro, tenga un discurso pro-Israel, no hizo más que ratificar para mucha gente que no tiene un gran conocimiento sobre el tema, pero que comparte ciertos prejuicios de la izquierda, o sea, gente que se identifica culturalmente con la izquierda, aunque no sea militante, pero que está acostumbrada a escuchar de gente de izquierda discursos anti-Israel, y de repente aparece una figura como Bolsonaro diciendo que él es pro-Israel, y inmediatamente, claro, si Bolsonaro es pro-Israel, Israel debe ser una cosa espantosa, ¿no? Y pasa lo mismo acá en España con el caso de Vox, ¿no? Ahora, cuando uno estudia lo que está por detrás de eso, ¿no? Vos decías las buenas o las malas razones, uno lo que se encuentra es que el discurso pro-Israel del bolsonarismo, por ejemplo, en Brasil, es un discurso de lo que un historiador brasileño llama el Israel imaginario, ¿no? Por un lado, hay una descripción o una idea, ni siquiera una descripción, una idea de lo que es Israel para ese imaginario de la extrema derecha brasileña, que tiene más que ver con el Israel del reino que con el Israel Estado-nación, ¿no? Que tiene más que ver con una idea de un Israel bíblico en el que juega mucho el discurso de las iglesias neopentecostales y evangélicas, que sostienen desde una posición fundamentalista cristiana, que el Mesías solo va a llegar cuando los judíos retornen a la tierra de Israel, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay por detrás de esto es un discurso mesiánico cristiano fundamentalista de extrema derecha, para el cual los judíos de Israel el único papel que cumplen es hacer que llegue que vuelva el Mesías, ¿no? Por otro lado, hay un discurso militarista que parte de la idea
de Israel como un país gendarme, ¿no? Que parte de la idea de Israel como un país armado hasta los dientes, ¿no? Y que se asocia con esta propuesta que defiende tanto Vox en España, como Bolsonaro en Brasil, como Javier Milei en Argentina, de liberalizar la venta de armas, ¿no? Y de que todo el mundo esté armado. Y que es algo que quienes conocen Israel o quienes viven en Israel saben que en Israel no es así, ¿no? O sea que esa idea de un Israel en el que todo el mundo está armado hasta los dientes tiene poco que ver con los mecanismos que existen en Israel para comprar un arma, ¿no? Que quizás hasta sean más restrictivos que los que existen en Argentina o en Brasil. Tiene que ver también con una visión fundamentalista y ultraconservadora de Israel, que es la idea del judaísmo del Levítico, de las prohibiciones, ¿no? Y que está muy asociada con el discurso ultra homofóbico, antifeminista, etcétera, de las iglesias neopentecostales en Brasil, ¿no? Si a esta gente le contáramos que en Israel las parejas LGBT, las parejas de mismo sexo pueden adoptar hijos y que las personas trans pueden hacer cambio de sexo en hospitales públicos y que la ciudadanía LGBT tiene los mismos derechos que el resto de las personas y que en Tel Aviv existe una de las mayores manifestaciones del orgullo del mundo y la única de Medio Oriente, probablemente esta gente se quedaría desconcertada, porque la idea que tienen de Israel tiene más que ver con la letra del Levítico que con el Israel moderno, ¿no? Que con el Israel del judío moderno, del judío que pasó por la diáspora, del judío que forma parte de la sociedad contemporánea, ¿no? Quizás se identificarían a lo mejor con los grupos más extremistas, ¿no? Digamos, con esos movimientos ultraortodoxos más extremistas que están con Netanyahu, pero no con la mayoría de la sociedad israelí. Es decir, hay toda una serie de imaginarios en relación a Israel que tienen muy poco que ver con los judíos, que tienen muy poco que ver con el sionismo, y que tienen más que ver con una idea mística, mesiánica, de extrema derecha, etcétera, que no se condice con el Israel real, y también, como decías vos, con esta idea de civilización o barbarie en términos europeos, ¿no? En términos anti-islam, ¿no? Esta idea de las cruzadas, ¿no? De la lucha contra el infiel, etcétera, ¿no? En la que Israel sería de cierta forma un agente de las cruzadas. Es una cosa bastante delirante, ¿no? Pero las personas que llevan las banderas de Israel a los actos de Bolsonaro no son judíos, son evangélicos en su mayoría. Y Incluso, esto obviamente ¿Puede ser un poquito más hace un específico estrago. con respecto a España, Bruno? Con respecto a Vox, Bueno, y en al Partido España pasa lo Popular. mismo. Sí, en España pasa lo mismo. En el caso particular de Vox, Vox tiene un discurso pro-Israel, al mismo tiempo que dentro de Vox están todos los grupos neonazis de España, ¿no? O sea, y esto no lo digo yo, esto lo dice Macarena Olona, que fue hasta ayer la número 2 de Vox, y que se fue de Vox diciendo esto, que está lleno de neonazis, pero de neonazis literalmente, o sea, de personas que tienen en su casa la foto de Adolf Hitler, ¿no? De personas que reproducen el discurso antisemita original del nazismo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hay que todos los grupos neonazis, al igual que pasa en Brasil, ¿no? Los neonazis están con Bolsonaro. Entonces, del mismo modo que todos esos grupos de extrema derecha que son antisemitas, que son homofóbicos, que son racistas, que son xenófobos, o sea, que reúnen todas esos discursos de odio que se basan básicamente en lo mismo, ¿no? Porque siempre es la idea del otro como culpable, como chivo expiatorio, como enemigo, ¿no? Del otro deshumanizado, despersonalizado, del otro como entidad colectiva que no tiene sujetos individuales, ¿no? Y eso se ha aplicado a lo largo de la historia a los judíos, se ha aplicado a los extranjeros, a los inmigrantes, se ha aplicado a los homosexuales, se ha aplicado a los negros, ¿no? Y los mismos partidos que cobijan en su seno estos discursos, ¿no? A la vez hacen una defensa del Estado de Israel que tiene más que ver con su simpatía con Netanyahu o con su necesidad de contactar, en el caso de Estados Unidos o de Brasil, al electorado evangélico neopentecostal, que ve a Israel como parte de una profecía bíblica, como una necesidad para que vuelva el Mesías, que ya vino desde el punto de vista cristiano, ¿no? Y esto pasa en Brasil y pasa en España. Vox es un nido de nazis, ¿no? Y al mismo tiempo es pro-Israel, ¿no? Que yo, Víctor Orbán, en Hungría, ¿no? Que es el mismo Víctor Orbán que perseguía
a Soros con propaganda antisemita clásica, ¿no? Del millonario judío orejudo y narigón, ¿no? Era propaganda antisemita clásica contra Soros, y que lo obligó a irse, ¿no? Y que al mismo tiempo es amigo de Netanyahu. ¿Qué hay del Partido Popular en España, Bruno? No, el Partido Popular ha pasado por una gran transformación últimamente, ¿no? En el que digamos, una segunda, ¿no? Porque el Partido Popular nace De Fraga del Irigaray, franquismo, claro, de claro. Fraga, que fue ministro de Franco, digamos, y que era un antisemita convencido, ¿no? O sea, público, era un antisemita público, ¿no? Antisemita en el sentido más clásico de la palabra, no alguien que decía cosas que podían ser calificadas como antisemitas, sino alguien que odiaba a los judíos explícitamente, ¿no? Y el PP viene de ahí. El PP tuvo un proceso de cierta modernización, ¿no? Para integrarse a la democracia española en algún momento, y ahora está teniendo una regresión, ¿no? Bueno, un poco como vemos en la derecha argentina, ¿no? Con lo que en algún momento parecía que la derecha argentina se quería modernizar o transformarse ¿no? en una derecha liberal, contemporánea, etcétera, están todos con Milei, ¿no? O sea, como que volvieron al lugar más extremista y más facho del que, no sé, algunos quizás nunca hayan salido. Gracias. Yo creo que lo que iba a agregar, o sea, lo que decía Bruno, es que yo lo que veo mucho en algunos grupos así más de ultraderecha que por ahí abrazan a Israel, y lo estoy viendo ese discurso por ahí en las redes ahora, es de presentar a Israel como, y esto es, cito, el último bastión de Occidente contra el Islam, dicen. A mí me resulta curioso porque 20% de la población de Israel son musulmanes que están en los Exacto. hospitales atendiendo heridos, donando sangre para las víctimas del atentado. Israel, una semana antes de este ataque brutal que sufre, estaba conversando con Arabia Saudita y estaba el monarca saudí hablando con total naturalidad de una normalización con Israel. Israel tiene excelentes relaciones con los Emiratos Árabes, con Marruecos, coopera con Egipto en este mismo momento. Obviamente que no son fáciles, porque todavía con las sociedades de esos países es una situación difícil, pero la realidad es que en los últimos años el discurso del mundo árabe para con Israel ha bajado muchísimo su tono, por eso también sorprende incluso que desde Occidente quienes dicen progresistas insistan en un discurso intransigente cuando el mismo mundo árabe está abandonando ese discurso. Pero esto de Israel como... porque de alguna manera es como que la izquierda antisemita y la derecha que se dice pro Israel terminan coincidiendo en que parece que Israel es un país que mata Esto es lo que te iba a decir. que mata árabes. Eso es lo que te iba a decir. Para Sí, unos sí, es sí, sí. horrible y para otros está buenísimo. Entonces, es como, y la realidad es que no es así. O sea, no, que me resulta... Es el mismo Israel imaginario, para unos y para otros, es el mismo Israel. O sea, yo he conversado con dirigentes que yo, como Babá en Río de Janeiro, que es un ex concejal trotskista, qué sé yo, con Milton Temer, que es un tipo más medio stalinista, etcétera. Y vos los escuchás a ellos hablar de Israel, escuchás a los bolsonaristas hablar de Israel y dicen lo mismo. La diferencia es que a unos les parece bien y a otros mal. Pero es la misma fantasía, la misma irrealidad. Bueno, vamos 2 horas y me parece que no hay más preguntas, así que los voy a liberar. Les quiero agradecer, bueno, Kevin se tuvo que ir, pero le quiero agradecer a Joel, le quiero agradecer. Te dije Joel porque te lo dije en argentino y me criticaron, me dijeron Joel, bueno. Le voy a agradecer a Joel, le voy a agradecer a Bruno, a Gadi por su tiempo, por haber venido, por haberse prendido a hacer la actividad, y a todos los que participaron, les agradezco el tiempo, que se han quedado todos hasta el final, así que bueno, nada. Lo grabé, así que lo voy a estar compartiendo en algún momento cercano, así que bueno, mil gracias. Y Gracias a vos por el espacio, Cecilia. Como la Muchas palabra ahí. gracias, Ceci. Un gusto siempre con vos. gracias, Bruno, igualmente.